Buenas noches, compañero Hans. Hola, Selva. Buenas noches. Espero no tener problemas esta noche con la señal. Uy, uy, uy. Profesor Pedro. Maestro Eduardo, buenas noches. Maestro Pedro, buenas noches. Eduardo, muy buenas noches. Maestro Eduardo, buenas noches. Maestro Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Profesor Pedro, muy buenas noches. Profesor Pedro, buenas noches. No sé si me puede escuchar correctamente. Profesor Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Profesor Eduardo. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor Eduardo. Buenas noches, Sí, Hans. buenas noches, Hans. maestro. ¿Nos Buenas puede noches. escuchar? ¿Nos puede Profesora escuchar? Silva, sí, buenas noches, le estoy escuchando, ¿correcto? Ya. Colega, un favor, ¿podría activar su cámara en un par de minutos? Vamos a dar inicio a la ya en vivo. Profesor Pedro, muy buenas noches. No sé si podrían confirmarnos si ya podemos dar inicio a la... Profesor Pedro y profesor Eduardo, les comentamos que el orden un poco de la dinámica va a ser la siguiente. Primero voy a hacer un preámbulo sobre el estudio y el porqué de la invitación a cada uno de ustedes. Dos, la doctora Selva lo que va a hacer es presentarlos. Les va a invitar a que ustedes se presenten para que los conozca el público que está viendo, que va a ver en vivo ahorita el programa. Y luego vamos a comenzar a hacer las entrevistas de acuerdo a las preguntas que se han ido planteando, teniendo en cuenta que el orden va a ser una pregunta a cada maestro. Y si hay algún punto que quieren de repente reforzar, simplemente ustedes piden la palabra y lo cedemos para que sea lo más democrático posible. Pero la lógica va a ser así. Primero comenzamos con el profesor Pedro, luego con el profesor Eduardo y así sucesivamente. Y si alguien desea intervenir para reforzar, para precisar, consolidar algo, no habría ningún problema, ¿no? Va a ser un poco libre el tema de la participación.
No sé si hasta esta parte ha quedado claro los procedimientos o hay algo que no está claro de repente antes de abrir ya la sala para poder aclararlo, ¿no? Sí, está entendido. Ujú. Profesor Hans, Ya, maestro. Profesor profesora Pedro. Selva, Sí, disculpe, compañero Hans, ¿está un claro momentito, con la dinámica del trabajo puedo que traer ustedes mis van a audífonos, realizar y de la Sí. forma como ustedes porque van a no estipular escucho, el desarrollo del ¿ya? conversatorio? No hay ¿Me ningún problema. permites un minuto? Sí, no te preocupes. Ya, voy a dar el inicio voy a dar el inicio. Estimados maestros de la región Loreto y del Perú en su conjunto, reciban un saludo cordial a nombre del Laboratorio de Políticas Educativas, que en esta oportunidad ha creído conveniente hacer un balance de los diseños curriculares regionales a nivel nacional. Hace semanas atrás iniciamos la valoración de la experiencia de Arequipa, que se desarrolló entre los años 2009 al 2011, y de la misma manera el diseño curricular de la región de Arequipa, que se desarrolló entre el periodo 2009, entre el 2007 hasta el 2015, entre su ejecución y su desarrollo. En esta oportunidad tenemos a dos maestros de la región Loreto que participaron en la construcción del diseño curricular de la región Loreto y para un poco contextualizar el diseño de esta experiencia, tenemos que dejar en claro que el periodo que estamos analizando es el periodo que se desarrolla entre el 2010 al 2014, que es el periodo donde el licenciado Iván Vázquez Valera es presidente del gobierno regional de la época, y durante esa gestión del gobierno regional, la Dirección Regional de Educación tuvo como directores de la DREC o de la DREL al profesor Fartolino Pimienta el año 2010, el año 2012 Frosina González, el año 2012 Emilio Bagnini Rodríguez, y hasta el 2014 el licenciado Jair Márquez Freitas, quienes fueron los cuatro directores regionales que gestionaron la educación en la región. En ese contexto aparece un diseño curricular, un diseño, se llama diseño curricular regional para la educación básica, y esta construcción juega o es parte de un proceso, mejor dicho, nacional, donde aparecen las condiciones para la creación de los diseños curriculares regionales que hoy en día vuelven a tener un protagonismo en la medida que hay ya decisiones políticas a nivel nacional para la construcción del mismo, teniendo en cuenta, y con eso quiero terminar este preámbulo, de que el diseño curricular nacional adolece de flexibilidad y a la vez siendo un currículo centralista y ultra centralizado que no permite la diversificación. Este proceso de diseño curricular que se va a ir desarrollando en los próximos años va a ser una etapa interesante de debate, y por eso el laboratorio ha considerado reflexionar sobre estas experiencias para encontrar sus aportes, para encontrar sus limitaciones, y de la misma manera, a partir de los protagonistas que están en nuestra sala como invitados, reconocer qué aspectos se deben tomar en cuenta en esta nueva etapa de construcción de los diseños curriculares regionales. Quiero también informar que dentro de la sala se encuentra la doctora Selva Díaz Vázquez, docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ella me acompaña el día de hoy con la moderación,
y a quien le cedo la palabra para que nos presente a nuestros invitados en esta tercera jornada de estudios sobre los diseños curriculares regionales. Muy buenas noches, Selva. Te cedo la palabra. Buenas noches, Hans. Mira, sí, buenas noches al público que en este momento nos está siguiendo vía Facebook. Agradecer de antemano la participación, la presencia en este conversatorio, que bueno, es un ciclo de conversatorios que viene teniendo el Laboratorio de Políticas Educativas en relación a diversos temas. En estos momentos tenemos previsto ver, en este caso, la reforma del currículo escolar. Hace 2 semanas tuvimos justamente también un conversatorio en relación a la reforma del currículo escolar en el departamento de Puno. Y el de hoy vamos a tratar, en este caso, la reforma del currículo escolar en la región Loreto. Y bueno, dar la bienvenida a ambos maestros, el maestro Pedro Emilio Torrejón Mori, el doctor Pedro Emilio Torrejón Mori, y también al doctor Eduardo Tuesta Kumari. De antemano, exaltar en este caso que ambos maestros son grandes profesionales de la localidad y también de nuestra región. En varias oportunidades nos han representado en distintos eventos, y en este caso fueron invitados porque formaron parte de todo este conjunto de actividades, todas ellas referidas a la reforma del currículo escolar en la región Loreto. Ahora les voy a ceder unos minutos tanto al profesor Pedro Emilio Torrejón para que en este caso pueda presentarse, y de igual modo al doctor Eduardo Tuesta Kumari. Profesor Pedro Emilio Torrejón, le cedo la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, colega, puede continuar. Correcto. Quiero agradecer a los amigos del Laboratorio de Políticas Educativas por esta cordial invitación para compartir algunas reflexiones sobre las experiencias que hemos tenido al formular el diseño curricular diversificado de la región Loreto. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias, maestro Pedro. A continuación, le invitamos al maestro Eduardo Tuesta Kumari para que se pueda presentar y nos dé algunas referencias también sobre su labor educativa. Su micrófono, profesor Eduardo, se encuentra desactivado. Gracias, ahora sí. Quiero agradecerte a Hans, quiero agradecer a Selva por esta invitación. Ustedes son grandes profesionales de la educación y que han tomado estas ideas de orientar a través de este trabajo de laboratorio y políticas educativas, tomar experiencias. Nosotros somos educadores de carrera y que hemos ido aportando con granito de arena sustantivas a que se formule un proyecto educativo regional partiendo por las necesidades y expectativas que tiene nuestra región. Estamos a su servicio para el conversatorio y estamos a su disposición. Muchas gracias, maestros. Antes de iniciar quería resaltar que los colegas que nos acompañan, porque me escriben por el WhatsApp desde varias regiones del país que están en contacto. Quiero aclarar que el maestro Pedro es docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Él es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales. El doctor Eduardo es maestro de Educación Básica Regular y también ambos fueron protagonistas de este periodo que vamos a analizar a continuación. Una primera cuestión que quisiéramos preguntarles, colegas presentes en la sala,
es con respecto al contexto. Cuando ustedes participan en la construcción de este diseño curricular, ¿cuál es el contexto económico, político y social que vive la Amazonía peruana, fundamentalmente en la región Loreto? Profesor Pedro, podríamos comenzar con usted. Sí. Gracias, gracias Hans. Bien, el contexto político en que nos corresponde trabajar este documento importante de la planificación educativa fue en el momento en que se intenta consolidar el proceso de regionalización, cuando se le entrega a las regiones la oportunidad de poder planificar su propio desarrollo a partir de la formulación de documentos. El contexto económico es un contexto de bondad porque los ecoproductos estuvieron de moda en esa década. A ver, aceite de sachainchi, camu camu, y hubo un gran proceso de financiamiento en todas las provincias de la región Loreto. Entonces, tras pesquisar en cada provincia para recoger lo que ha señalado Eduardo, las principales necesidades e intereses de las provincias, entonces correspondía a ese momento de, políticamente, consolidar el proceso de regionalización. Económicamente, aprovechar la corriente de los ecoproductos. No olvidemos que fue una época en que se presenta el modelo de Amazonía vale un Perú. Y a partir de allí se pone en énfasis las celebraciones de las famosas Expo Amazónicas que en agosto de 2019 se celebró en Iquitos. La pandemia del 2020, que debió haberse celebrado en Chachapoyas, ya no se realizó o se realizó bajo otra modalidad. Entonces, fueron momentos de transformación en las regiones del Perú y de manera muy particular en la región Loreto. ¿Me escuchan? Sí, Sí, maestro. correcto. Selvita. Gracias. Tu micrófono, Selva, está desactivado. Ya. Muchas gracias. Sí, el maestro Pedro. Se emociona, Selvita. Sí, se emociona, Selvita. ¿Cómo está, maestro? Mire, bueno, en realidad el maestro Pedro nos acaba de comentar en relación al contexto, ¿no? El que se dio la aprobación de este proyecto educativo que corresponde a nuestra región. Ahora pasemos a la siguiente, bueno, pregunta, consulta. Y en este caso el maestro, el doctor Eduardo Tuesta Kumari nos va a comentar al respecto. ¿Cuáles fueron los principales antecedentes en materia de políticas educativas desde el Minedu que permitió en este caso justificar el diseño curricular de Loreto? Gracias, gracias, Selvita. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, maestro, lo escuchamos. Sí, correcto. Lo estamos escuchando. Han pasado distintos antecedentes al momento de plantear ese proyecto educativo regional. Los antecedentes principales que siempre hemos tenido la observación del ministerio, la priorización de elementos fundamentales sobre las necesidades que tiene cada región. Estos antecedentes, pues, nos han permitido ver, por ejemplo, los atrasos que tiene la Amazonía respecto a la educación. No estamos contextualizando una educación acorde como una necesidad de desarrollar a una región. Segundo, la política que planteaba el Ministerio de Educación, ya en ese contexto que nos planteó el profesor Pedro, ya nos había planteado, por ejemplo, después de tener una política tradicionalista, vamos a ir pasando pues por una educación de construcción de sus procesos de aprendizaje.
Esos hechos nos van a permitir, pues, diseñar antecedentes en políticas educativas que el ministerio va a plantear los lineamientos. Ahora, como Hans ha planteado al inicio, donde no nos permite una flexibilidad. Esa flexibilidad muy rígida que tiene el ministerio respecto a cómo desarrollar un proyecto educativo regional, habíamos que ir limando ciertos aspectos fundamentales para poder generar un proyecto educativo flexible, un proyecto educativo pertinente, de acuerdo a los contextos que tienen las distintas regiones. De esta manera, pues, nos ha permitido impulsar un proyecto educativo en conversatorios con los distintos actores para entender las necesidades que tienen desde la población hasta el maestro y las necesidades de los estudiantes de las distintas regiones que hemos tenido que visitar. Gracias, maestro. Sí, Hans, permíteme, por favor. Sí, maestro Pedro. Ya. Continúe. Ya. Sí, permíteme, para complementar lo que señala Eduardo. Es verdad que el ministerio, con buena intención o con la necesidad de articular los procesos de descentralización o regionalización, promulgó un conjunto de normas, otorgando ciertas competencias compartidas y exclusivas a los gobiernos regionales. Estas competencias compartidas también fueron respaldadas por el Consejo Nacional de Educación, que dieron ciertas orientaciones. En un principio, el tema del diseño curricular diversificado, que tiene la muy buena intención, pero que al parecer los actores, o muchos de los actores, o las autoridades también, no tenían claro el horizonte hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, en la región Loreto fue la única región que logró articular una oficina del proyecto educativo regional como unidad estratégica. Que es verdad, Iván Vázquez apoyó en parte, pero no hubo el compromiso total. Con Fernando Meléndez se desarticuló la oficina, no existe la oficina. Con el colega Elisban, me parece que lograron articular a partir de otros actores, por decir, el proyecto educativo regional, pero a partir de un diseño o un currículo regional, no se ha logrado avanzar más de lo poco que se ha hecho en la gestión de Iván Vázquez. Gracias, Hans. Gracias, Elvita. Justamente con el aporte del doctor Pedro Emilio Torrejón, nosotros hicimos una revisión, ¿no?, de la experiencia de Loreto, y justamente encontramos que el proyecto educativo regional, el PER Loreto, del 2007 al 2021, que es el marco en la que se desarrolla este currículo regional de educación básica de Loreto, establece, como lo ha mencionado Pedro, una oficina del proyecto educativo regional, que en esa oportunidad estaba dirigido por el ingeniero Jorge Torrejón Coral, si mal no me equivoco. Sí, en esa oficina del proyecto, que es en la que se desarrolla, y en el contexto de un director regional como Jair Márquez Freitas, nos gustaría conocer de ambos protagonistas, quiénes fueron realmente estos, para llamarlo, estos maestros que participaron dentro de la construcción, qué responsabilidades tenían este equipo, cómo
cómo estaba articulado dentro de esta estructura del gobierno regional, de la dirección regional, la gerencia de desarrollo social, para que los maestros y la opinión pública tengan una idea clara, ¿no? ¿Cuáles eran esas responsabilidades y qué funciones cumplían dentro de este proceso? No sé, Eduardo, yo... Pedro, Sí, Pedro. Torrejón, sí, Torrejón, te doy el pase y luego yo complemento el Correcto. aporte. Ya, Hans, en realidad hubo un divorcio y una falta de comprensión de las competencias. Quiero aprovechar esta oportunidad. El encargado, el coordinador de la oficina del proyecto educativo regional tuvo una personalidad muy fuerte. Actualmente se encuentra delicado de salud. Él hubiera querido estar presente, pero su problema de salud le ha impedido. Pero las cosas que yo conozco es que con los directores que has mencionado, y sinceramente hubo un divorcio, y divorcios de tipo político partidario. Y entonces hubo un momento en que si Iván a veces no nombraba a los directores que para dar continuidad a los proyectos que se estaba haciendo. Se hacía un tema por conveniencia, por eso es que con Yair es que se logra emitir las resoluciones directorales que sirven para la formulación de la resolución regional. Pero con los otros directores fue un apoyo a medias. Eso es lo que yo puedo señalar con conocimiento de la parte técnica. La parte política era un poco que era una olla de grillos ahí, porque, bueno, se divorciaron. Y por eso es que no se logró avanzar en lo que se hizo. Profesor Pedro, una consulta. ¿La oficina de proyecto educativo regional era parte de la gerencia de desarrollo social o del gobierno Claro, regional? por supuesto, dependía, es más, dependía de la gerencia de desarrollo social y para materia de presupuesto de la gerencia regional. Pero como cambiaban, sí, adelante. Y su relación con la dirección regional, ¿cuál era esa relación para entender el proceso de construcción de este currículo? Correcto. La oficina era un ente ejecutivo de la planificación estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué, Hans? Las direcciones regionales, escúchame lo que te voy a decir, las direcciones regionales no tienen tiempo ni personal dedicado a esta planificación. El 90% del tiempo de las direcciones regionales se dedican a resolver temas de personal. No hay personal, sí, los profesionales que están ahí tienen ya establecido sus funciones. De allí que la importancia que tenía la oficina de la OPER era que era el ente así, estratégico para planificar. Por eso es que logramos planificar el proyecto educativo regional. Reperfilamos lo que dejó en su momento Rivadeneira. Robinson. Robinson Rivadeneira. Reperfilamos. ¿Por qué? Porque ese proyecto debería ajustarse a la constitución política y al presupuesto público. Así de simple. En su momento, el proyecto que dejaron Rivadeneira se parecía más o menos a lo que habían hecho los puneños. Grandes ideas, pero que era un poco complicado ponerlos en marcha. Entonces nosotros asumimos la consultoría de trabajo de campo y después del laboratorio para reperfilar eso. Entonces, formulamos el reperfilamiento del proyecto educativo regional.
formulamos una propuesta de currículo regional o diseño curricular. Dejamos la formulación del proyecto educativo local para Maynas. Escúchame, en la provincia, la UGEL Maynas hasta el día de hoy no ha logrado articular un proyecto educativo local. Por eso es que el alcalde provincial, cuando lleva a regalar computadoras, está bien, va y regala, pero no sabemos hacia dónde se orienta esos regalos. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto educativo local en Maynas. Requena tiene, Alto Amazonas tiene, Mariscal Ramón Castilla tiene, actualizado no, pero tienen. Entonces, nosotros a partir de la oficina de la OPER, perfilamos estos 3 grandes instrumentos de la planificación educativa regional articulada a la Ley General de Educación, a la Constitución Política del Perú. Nuestro amigo Rafael era dirigente sindical por esos años. Muchas veces hemos conversado con Rafael diciéndole que los sindicatos no implementan las políticas educativas. Las políticas educativas lo implementa el Estado a través de los gobiernos regionales. Y bueno, pues, hubo un momento de esta sana discusión, porque con los amigos del SUTEP proponían un modelo educativo basada en eliminar el modelo de economía liberal. No, vamos a implementar otros modelos. Y yo les decía, la Constitución Política del Perú dice que Perú tiene una economía social de mercado. Entonces, no podemos salir de ese modelo porque así está la ley. Nos guste o no nos guste. Entonces, esos 3 instrumentos se formularon a partir de la oficina regional del proyecto educativo. ¿Por qué? Porque era el ente, así vamos a llamarle así, el ente encargado a partir de la gerencia de desarrollo social que debe terciar o debe mediar sus decisiones y las acciones para apoyar las gestiones de las direcciones regionales de educación. Así era el orden. El asunto es que había problemas de personalidades que hacían que entren en conflicto y era un poco difícil ponerse de acuerdo. Gracias, Hans. Sí, para Hans. Sí, continúe, maestro, continúe, maestro. Sí, el aporte que plantea el profesor Pedro desde la dinámica del trabajo de la consultoría, porque no solamente éramos 2, era todo un equipo conformado por profesionales en la educación, en las distintas áreas y materias. Claro, los protagonistas, ya lo ha planteado Pedro, cuáles han sido las grandes zancadillas que tuvo ese proyecto. La DREL, la educación, el GOREL, fueron los responsables a través del equipo técnico. Como ya ha planteado Pedro, ha manifestado un tema muy puntual. Cuando hemos hecho las reuniones con las instituciones sociales involucradas en materia educativa, hemos tenido, no solamente del compañero y colega Rafael, ha habido varios actores de ese entonces en una mesa redonda de diálogos en CAFAE. Hemos planteado la discusión y se han planteado temas muy fuertes y controversiales, cada quien buscando intereses. El proyecto educativo regional se debería, y hemos discutido muchas veces en cuarteles con el equipo técnico dirigido por Pedro, por el propio ingeniero Jorge Torrejón, cuáles deberían ser los lineamientos que debería tener este proyecto educativo regional. Entonces, nos hemos formulado una dinámica de trabajo, consultar al maestro, consultar a los distintos maestros de los distintos niveles, y hemos tenido buenos resultados, buenos aportes, porque se aplicó en ese trabajo,
se aplicó pues lo que era un trabajo de recolección de propuestas desde el magisterio, desde las aulas prácticamente, que el maestro que está en la cotidianidad con el alumno, pensando en las necesidades y buscar soluciones alternativas que brinden una calidad de una buena educación a través del diseño curricular regional. Esas propuestas, esos actores que han estado unos con aportes y otros con zancadillas, pero hemos avanzado en ese proyecto educativo regional de esos años. No olvidemos que la política regional de entonces lo manejaba el señor Iván Vázquez, pero sí pues hubo un apoyo a medias porque cada quien jalaba el proyecto de acuerdo a sus intereses. Eso era así en síntesis general los protagonistas que han aportado a la construcción de ese diseño curricular regional de ese entonces. Pero, aquí viene un pero, lo más importante, los maestros y los equipos que han formado parte, estamos llanos y seguiremos en la propuesta de aportar a la mejora de la calidad educativa en nuestra región. Eso es todo, Hans. Hans, permíteme. Profesora Selva. Hans, permíteme. Sí, Sí, el profesor Pedro desea ampliar. sí. Entonces, ve, Hans, por eso es que el equipo de consultores hemos hecho el periplo de visitar todas las provincias. ¿Para qué? Para recoger las necesidades que permitirían así poder poner en práctica el proyecto educativo regional. ¿Por qué? Porque en ese momento los sanmartinenses nos estaban ganando y nos ganan hasta ahora. Entonces, de allí que articulando el proyecto educativo nacional al proyecto educativo regional, el marco legal dice que deben guardar concordancia, deben leerse así, como si fuera las páginas de un libro. De allí que el nombre que nosotros utilizamos en ese entonces se llamó Proyecto Educativo Regional de Loreto 2007-2021, la educación que queremos para una región productiva. Por eso te decía, porque era el contexto de que los ecoproductos estaban de moda. Los mercados nacionales e internacionales demandaban estos productos. A Iván se le dijo que había que resolver el tema de la infraestructura de intercomunicación para llegar a mercados, para abaratar el costo de la energía eléctrica. Si ustedes recuerdan la experiencia de los piñeros de Tamchiacu, ¿por qué la gente en Iquitos prefería comprar por decir, la lata de piña, ¿cómo se llama estos productos? En conservas. Enlatados que viene, o sea, que la piña que viene de Chanchamayo prefería, a pesar de que la piña que viene de Tamchiacu tiene un sabor muy particular, es agridulce y muy saludable para el cuerpo. Pero se prefería el que viene de Chanchamayo porque costaba barato. Porque la lata que se traía de Lima para Tamchiacu, bueno, el flete terminaba costando en el centro de producción 50 céntimos. Obviamente que ese producto, cuando ya sale al mercado, salía pues con un precio de que no bajaba de 20 soles. Entonces, ¿qué se detecta ahí? Que hay un problema en la cadena productiva, hay un problema en el mercado, entonces había que resolver ese tipo de cosas. Por eso es que al proyecto se le decide llamar por una educación para una región productiva. Buena fue la intención, pero ya las decisiones políticas, uno como técnico ha formulado el documento que ha servido, y nos alegra, ha servido de base para formular esto, proyecto educativo regional al año 2030. ¡Qué bacán!
Ya no hay un divorcio aquí, sino que es que se reconoce que algo hemos hecho bien los profesionales de la región Loreto, porque somos nosotros los que conocemos la realidad de nuestra, o la idiosincrasia de nuestra realidad. Entonces, ese fue el contexto, las relaciones y en fin. Lo cierto es que ahora desapareció la oficina porque al parecer, sin querer queriendo, se ha creado la imagen, así como se ha creado la imagen de Pedro Castillo, que hay que vacarlo, así se ha creado la imagen de que la oficina del proyecto educativo regional era una válvula para la corrupción, por lo menos. Yo que he estado acompañando, no he visto los millones, o en todo caso, yo también pues estaría, bueno, de repente viviendo en Dubái, porque nos habíamos tirado la plata, y creo que no es así. Y les confieso, los honorarios profesionales que nosotros percibíamos, Hans, no llegaban ni a 5,000, no. A pesar de que en el TDR se establecía que las consultorías directas pueden llegar hasta 10,000. Nunca. Un maltrato a los profesionales, pero sin embargo, la mística, la oportunidad de profesionales de la Facultad de Ciencia de Educación y Humanidades, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, primó. Obvio que todo el mundo quería meter la mano porque alguien dijo que ahí hay plata. Porque ahí se gasta 50,000 soles semanales o mensuales. Así pues, ve, los curas de los consorcios se metieron, UNICEF, los chicos rosas de las otras instituciones también creyeron que hubo dinero. Oye, Hans, mi sueldo llegó a ser 2,500 soles. Un lapazo porque en Lima, ya pues, tú estás que ya sabes cuánto pues gana un profesional que... Ya, ahí me quedo. Muchas gracias, maestro Pedro. Realmente es importante poder esclarecer todos estos asuntos, estos temas. Justamente la idea del conversatorio es tener un espacio en el que, en este caso, podamos informar, ¿no? Y comentar asuntos referidos a los proyectos que están ligados, en este caso, al sector educativo. Ahora, le hacemos la pregunta al profesor Eduardo. Veo que tiene apagada su cámara. Maestro Eduardo. No, sí está activado, Selva. Continúa. Ya. Él es tímido. Continúa, Selva, sí. continúa. Sí, maestro Eduardo. En realidad quisiera que nos comente cómo es que se constituyó desde la oficina del Proyecto Educativo Regional de Loreto el equipo de dirección del diseño curricular. En este caso, ¿quiénes fueron? Y, claro, saber de antemano cómo es que se seleccionó, de qué manera se seleccionó a dicho personal. Maestro Eduardo. Maestro. ¿Alcanzó a escuchar? Eduardo, su micrófono está desactivado, estimado Eduardo. No se le escucha, profesor Eduardo. De repente puede levantar el volumen de su equipo, de su dispositivo. No le podemos escuchar. Creo que es un problema de señal. De todas maneras, profesor Pedro, hasta que se pueda resolver la pregunta planteada por Selva, estaba centrado en cómo la oficina del Proyecto Educativo Regional había seleccionado a este equipo de dirección, quiénes lo constituyeron, ¿no? Y cómo fue el mecanismo de selección para saber que eran los más idóneos para conducir este proceso. Correcto. ¿Me escuchas, Hans? ¿Me escuchas? Sí, maestro, correcto. lo escuchamos. Correcto. En la oficina del Proyecto Educativo Regional, tuvo personal asignado a la oficina, precisamente para estas labores.
en el contexto de formular el diseño curricular, también se hace una convocatoria a consultoría. Entonces, el coordinador, el ingeniero Jorge Torrejón, y luego con mi concurso, hemos convocado abiertamente a colegas de las diferentes áreas áreas o líneas educativas, a los mejores referentes de matemáticas, comunicación, ciencias sociales, o en ese momento se llamaba historia, geografía y economía. Entonces se hizo la invitación, recogiendo y reconociendo, y reconociendo el perfil que tenían cada uno de ellos. Es verdad que algunos, y en ese momento, escúchame, y el contexto de ese tiempo era que muchos de los que participaron estaban haciendo estudios de posgrado. En mi caso, yo había empezado los estudios de maestría, y entonces eran procesos de ir a visitar cada provincia, y en cada provincia se enviaba una carta pidiendo el concurso y la asistencia de los mejores profesionales de cada una de las provincias. Si ustedes revisan la resolución de felicitación, la resolución tiene casi 9 hojas, reconociendo el aporte de los profesionales que han estado en cada una de las provincias. Entonces, fue una convocatoria abierta. Efectivamente, el trabajo de campo es abierto, pero el proceso de análisis de la información se hace pues en gabinete. Entonces, hubo una crítica. ¿Por qué no se hace abierto? ¿Por qué tiene que ser cerrada en los gabinetes? Bueno, pues los que hacemos investigación, y ustedes conocen, que los datos, pues hay momentos que los datos se procesan pues en un gabinete. Pero a veces a la gente no le interesaba eso. No, ahí se están robando la plata. Hay que votarle a Pelacho porque no se hace nada. En fin, ya hubo un enfrentamiento ahí. Pero yo quiero afirmar que los profesionales que participaron del proceso de socialización de esta idea fueron docentes, población en general, empresarios, los curas también, y las otras profesiones y otros sectores de la sociedad y la región. Gracias. Una consulta. Los equipos, ¿a cuánto ascendía el equipo de dirección? Y hacemos esa pregunta porque en las experiencias que hemos ido investigando, encontramos dos situaciones, ¿no? La primera es la tarea de la reforma del currículo escolar a nivel nacional y a nivel regional tiene ciertas particularidades porque no se trata solamente de adaptar no se trata de adaptar el currículo solamente a la región o contextualizarlo o diversificarlo, como se decía en ese momento, sino que implicaba todo un proceso de diagnóstico de la región desde distintos ángulos para poder plantear una propuesta de carácter educativa. En este caso, el currículo. Entonces, la pregunta que nos preocupa, maestro, es el equipo, ¿cuántos conformaban el equipo de dirección y si la oficina del proyecto educativo consideró la preparación del equipo para el diseño? Porque en la propuesta que es pública, es una propuesta muy bien planteada, tiene elementos que lo vamos a valorar más adelante, pero que no es solamente el documento propiamente dicho, sino un conjunto de procesos de investigación. Y lo que nos llama poderosamente la atención a los investigadores de esta época es saber si hubieron estrategias formativas, porque en Puno, por ejemplo, la experiencia de Puno con la de Arequipa se diferencia que la de Arequipa se constituye un equipo de dirección de 5 personas, son 90 profesores los que pertenecen al equipo de elaboración del diseño, pero ese equipo va a un diplomado de 4 meses, obligatorio, en la que se brinda los fundamentos del currículo, los fundamentos pedagógicos, didácticos, epistemológicos, para poder plantear una propuesta.
En el caso de Puno, no. Sí. En el caso de Puno no hay un diplomado, pero sí son los especialistas de la dirección regional los que lideran esta experiencia y comienzan a prepararse en talleres, en círculos de interaprendizaje para ponerse en el nivel, porque el diseño de un currículo no es sentarse entre colegas que tienen experiencia a opinar, sino es a proponer, y eso implica un nivel de preparación superior. Entonces, la oficina, con resumen, del proyecto educativo regional consideró estrategias de formación al equipo o el equipo de conducción ya tenía todas las vigas maestras para hacer andar el coche del currículo regional. Hans, había 5 personas, 5 así contados a la mano, 5, empezando por el coordinador, el subcoordinador, mi persona, y dos un economista y un sociólogo que formaban parte del equipo. Ahora, el trabajo de perfilar fue elaborado por estas 5 personas. Este perfilamiento o este perfil fue puesto en consideración con los otros sectores, llámese especialistas de la DREL, de la UGEL, que a quienes se les ha cursado invitación. ¿Para qué? Para reunirnos e ir dando forma a los colegas docentes universitarios, llámese, a ver, Julio Lortegui, para el tema del aspecto filosófico, al colega Jorge Marreros, el tema del aspecto sociológico, al colega Rucova, a partir del enfoque pedagógico, a ver, la experiencia de Pepe Barletti, la experiencia de Moisés Rengifo con trabajo de educación rural. Es decir, se abrió, Hans, Elvita, la convocatoria. ¿Para qué? Porque nos decían que la OPER, así como el COPARE, deben colaborar en esta formulación del PER y después vigilar en la construcción del diseño curricular regional. Entonces, se abrió, se puso una base muy ancha para recoger esos aportes. Yo les he cursado a ustedes un documento en la cual, por ejemplo, después de que el equipo de los 5 que formaban parte de la oficina y los otros colegas de las otras dependencias, llámese DREL, UGEL, el mismo gobierno regional, se elaboraron pues la agenda de trabajo para que en lo posible el diseño curricular sea producto de un trabajo de amplia base. Sí, maestro. Sí, ahí me quedo. No, disculpe. Y ya. Sí, maestro Pedro, muchas gracias. Claro, usted nos ha compartido un material en el cual hemos podido encontrar que en este caso el diseño curricular de Loreto fue elaborado en relación a 5 etapas. La primera etapa está referida a la planificación, la segunda etapa está referida a la metodología de la operativización y gestión de la información, la tercera etapa referida al análisis y sistematización de la información, la cuarta etapa referida a la elaboración de la propuesta del diseño curricular regional diversificado de Loreto, y la quinta etapa referida a la presentación del diseño curricular regional diversificado de Loreto. Lo que quisiera que nos comenten, por favor, tanto usted como también el maestro Eduardo Tuesta, no sé si me está escuchando el maestro Eduardo Tuesta, el doctor Eduardo Tuesta, es que en este caso, ¿cuáles fueron los principales hitos en la construcción del diseño curricular regional? Por favor, desearíamos que nos puedan comentar al respecto. Puede empezar usted, maestro Pedro, Eduardo. o en todo caso el maestro Eduardo. Sí, claro. Eduardo. Le cedemos la palabra al maestro Eduardo. Su micrófono, profesor Eduardo, está desactivado. Ahora sí, lo escuchamos, maestro Eduardo.
Sí, básicamente el diseño curricular regional planteado como proyecto en ese entonces, habríamos que ir partiendo hitos o necesidades que debe tener nuestra región. Cuando se discutía esto a nivel de gabinete, íbamos planteando, por ejemplo, ¿qué esperamos, por ejemplo, de una educación intercultural? ¿Qué esperamos de esa educación si ni siquiera podíamos tener articulado un plan estratégico de cómo hacer una educación inclusiva con nuestras comunidades nativas amazónicas? Eso fue una de las primeras discusiones, un hito que se iba marcando ahí. O sea, ¿de qué manera vamos a plantear una educación intercultural? Si bien es cierto, yo he trabajado con el ya fenecido maestro Barletti, una propuesta de un proyecto amazónico de crear un monumento históricos de Amazonías, por ejemplo. Entonces, esas propuestas se discutió también con el equipo técnico del PER para plantear y formular, por ejemplo. Esos hitos que va a ir marcando a mí desde mi perspectiva social, desde mi dinámica como conocedor de las necesidades de las comunidades indígenas amazónicas, ¿cómo? ¿De qué manera hacer una educación regional integradora, inclusiva, para poder partir hacia una igualdad? Eso fue uno de los hitos más importantes que, bueno, hemos discutido. Y a partir de las necesidades, de la región. Le quiero pasar al profesor Pedro para que él contribuya también a este trabajo que hemos hecho con distintos actores en ese momento. Sí, gracias, Eduardo. Hans, Selvita, los hitos, ¿sí?, surgen a partir de lo que a gritos los representantes de cada una de las provincias empezaron a demandar que se atiendan, por ejemplo, lo que ha señalado Eduardo, cómo trabajar el tema de interculturalidad. Por lo tanto, deberíamos tener un currículo intercultural. ¿Cómo trabajar? Escúchame, ¿cómo trabajar que la escuela sea un espacio donde el estudiante recibe una formación empresarial? Porque necesitamos que nuestros estudiantes salgan del colegio sabiendo algo y no solamente un vago. Necesitábamos que los estudiantes, que los profesores comprendan esta figura del enfoque del aprendizaje significativo. Necesitaban de un calendario escolar regional, decían. Necesitamos que el docente, el director reciba capacitación, innovación pedagógica, más presupuesto, elaborar textos de acuerdo a nuestra necesidad. Escúchame, hitos que se van a ir casi repitiendo en todas las provincias, empezando por, permítame, quiero conectarme un ratito a la compu. Ya, en Iquitos, por ejemplo, se empezó el tema por el interculturalidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo la escuela se debe volver intercultural? En Requena, por ejemplo, en Requena el principal hito fue una educación de calidad, una escuela productiva, capacitación docente, calendario regional, en fin, una educación que respete el ambiente, salud y alimentación. En Requena, en Ramón Castilla, educación de calidad, compromiso con la educación intercultural, educación inclusiva. Educación inclusiva. Nosotros hablábamos de que desde la primaria debe haber una educación emocional. Mira, el tiempo ha pasado y nos dan la razón. Continúo. En Contamana, el hito era capacitación docente. 2, textos de acuerdo a nuestra realidad. Compromiso con la educación, presupuesto en educación.
En Yurimaguas, Salto Amazonas, compromiso con la educación en primer lugar, liderazgo, capacitación docente, educación empresarial, innovación pedagógica, fortalecer la cultura y la identidad regional. En el Datén, obvio, educación intercultural, respetar y cuidar el ambiente, porque ahí están los principales pozos petroleros, implementación tecnológica, algo que nosotros estamos padeciendo hasta ahora, presencia del Estado. Esos eran, y entre otras cosas, esos eran los principales hitos que recogimos. Y por eso es que cuando ya se analizan las diferentes etapas que ha señalado Selvita de la planificación del diseño, por eso es que nosotros planteamos, aunque Hans dice, profe, no se trata de adaptar o implementar, no, pero planteamos sobre esta necesidad, uno, que hay concordancia con la política nacional del diseño curricular nacional, sí, pero hay que ponerle el asunto. Desde la educación inicial, en ese momento se pensó que el área de ciencias sociales debería llamarse, como dice el documento nacional, personal social. Pero en primaria, ahí en primaria debería haber ya la diferencia, personal social y Amazonía. A ver, el día lunes, así creo fue el día lunes, se celebró el domingo, no sé si es sábado, se celebró la hora del ambiente, ¿sí? Escúchame, ¿me están escuchando? Se celebró, sí, sí, se maestro. celebró el Día del Ambiente. Fui a la Plaza 28 para sumarme a esta propuesta. ¿Sabe qué? Me encontré con que las personas y los niños que estaban en la Plaza 28, hoy no conocían la sachabaca. Sí, no conocían la sachabaca. Probablemente conozca un elefante, pero no conocían la sachabaca. Entonces, creíamos nosotros que en la educación primaria, personal social Amazonía debería generar este espacio con nosotros, con los demás y con el mundo. ¿Por qué? Porque en las reuniones, en el trabajo de campo, también se postulaba de que no queremos que nuestros estudiantes sigan siendo chunchos, que sean estudiantes despiertos, que sean críticos. Entonces, habría que empezar entonces a interiorizar esa identidad sobre lo nuestro, sobre lo peruano, sobre lo del mundo. Entonces por ahí surgió, ¿y cómo resolvemos el loretano como hombre del mundo? Muy bien, el loretano como hombre del mundo. Me he emocionado. Nos asustó, profesor Pedro. Sorry, me he emocionado. No estoy molesto, simplemente me he emocionado. ¿Me escuchan? Sé Sí, que continúe, ya. colega, continúe. Ya. Entonces les decía, vamos mirando no la parte de adelante. No va, ¿por qué tenemos que hacer que nuestros estudiantes miren Lima, aunque Hans vive por allá? Vamos mirando la huerta. Y la huerta tiene un lindero enorme. Colombia, Brasil. Entonces vamos haciendo que en la escuela y en el colegio nuestros estudiantes no solamente aprendan inglés como lo estableció Ollanta Humala, sino que vamos estableciendo en el currículo, el diseño curricular, la enseñanza del portugués. ¿Para qué? Para que el loretano sea ciudadano del mundo a partir de que habla español, habla el charapa cantarín y habla portugués y habla los idiomas del mundo. Entonces, de allí que la malla curricular que establecemos a partir de haber recogido estos hitos, estos antecedentes o estas necesidades, nos ha permitido formular, por ejemplo, Hans Selvita, en educación primaria, darle especial atención a la educación emocional y desarrollo de habilidades sociales. ¿De dónde íbamos a saber que hoy en día se ha vuelto muy importante este tipo de aspectos? Pero nosotros consideramos
que eso era importante colocar en el currículo de la región Loreto. También separar de educación artística las manualidades como parte de un emprendimiento así, una educación para el trabajo productivo. Porque si teníamos un proyecto educativo regional que dice educación para una región productiva, la escuela entonces debería ser productiva. Y de allí que han marcado los principales hitos, lo que acabamos de decir, señalar Eduardo, y yo lo acabo de complementar. Stop. Sí. Hans, Selvita. Continúe, maestro Eduardo. Esos hitos, lo que ampliamente lo ha planteado el profesor Pedro de una forma muy didáctica, que hasta que se emocionó. Disculpe, yo soy me emociono, soy así. A partir de que nuestra región sea una región abierta para el mundo, hubo una discusión, no solamente del inglés, fortalecer nuestras lenguas indígenas amazónicas. Había una propuesta, impulsar el cocama como una lengua regional, lengua que se está perdiendo en el contexto sociocultural, que los mismos oriundos nativos amazónicos están perdiendo. 2, fortalecer, por ejemplo, no solamente era el portugués, sino también el chino mandarín. Porque la propuesta del entonces de discusiones de gabinete para formular ese proyecto a través de ese hito, decíamos que los estudiantes de la Amazonía deberían partir por entender y comprender y hablar y dialogar en inglés. Esos hechos, decíamos, pero ¿por qué el inglés? El mundo está cambiando. Nos han de plantear distintos otros idiomas con mayor importancia y comerciales en el mundo. Sí, pues, ahí está el portugués. Y eso era una propuesta de ese diseño curricular. ¿Y por qué no el chino mandarín? Y hoy, la historia y el desarrollo social nos están demostrando que China, que está Brasil y otras potencias de regiones comerciales en el mundo y que tienen vínculo con el Perú, están abriendo las puertas. Hoy el chino mandarín es un idioma que todo el mundo desea aprender y comprender para hacer transacciones comerciales. Entonces, la propuesta de ese diseño curricular, partiendo de estos hitos por comprender y hacer de esta región una región para el mundo, se planteaba eso. Me acuerdo usted le debe conocer también al colega periodista de La Exitosa, Laurel Ayllón, que ha promovido él a través de su programa al aprendizaje del chino mandarín. Y era una buena propuesta. Ahora, como región, el área de idiomas extranjeros, sí pues tenía una falencia. Nuestra Facultad de Ciencia de la Educación y Humanidades de la UNAP y la Escuela de Idiomas Extranjeros no preparaban el chino mandarín. Entonces, esas son necesidades que la universidad y la región deberían plantear y generar propuestas. Hoy todo el mundo puede hacer negocios en chino, pero si no comprendemos. Eso. Segundo, la educación emocional que plantea Pedro. Ahora, pues, hoy a este tiempo no se han dado la razón, por ejemplo. Hoy hablamos de una educación inclusiva desde la primera infancia. La educación en formación en valores desde la primera infancia, que son ellos los pilares y que han de fortalecer en la educación inicial. La preeducación escolar. Hoy estamos hablando de eso, en ese contexto. Los especialistas y los técnicos que direccionaron ese equipo técnico, hemos llegado a un consenso. Y cuando llegamos a socializarlo, esas ideas matrices se han enriquecido en los distintos talleres que hemos tenido a lo ancho y amplio de la región Loreto. Eso nomás, Hans, quiero aportar a ese aporte del profesor Pedro. Los aportes planteados tanto por el profesor Pedro como por el profesor Eduardo. Sí, continúe. Sí, maestro, continúe, por favor. Correcto. Es así, pues, cuando en los tantos talleres que hemos hecho en las 7 provincias, porque no había todavía la provincia de Putumayo,
Entonces me preguntan y me dicen, profesor, ¿y cómo llevar la interculturalidad pues al salón de clases? Entonces, no tenía la respuesta en ese momento, pero era una buena pregunta. Así que discutiendo en gabinete, surge la necesidad de que la educación intercultural va a venir a la educación urbana, va a fortalecer la educación rural, debe transformar la educación intercultural bilingüe a partir de que efectivamente el diseño curricular diversificado de la región Loreto pone especial interés en que desde la educación inicial el niño empiece con el área de idioma originario, así le llamamos nosotros, idioma originario. Así, en inicial, primaria y secundaria. En inicial, para que el niño que vive y trabaja y estudia en la provincia de Maynas, que tiene más comunidades indígenas que las otras provincias, la región tiene más de 40, ya puedan a partir de la escuela urbana empezar, por ejemplo, saludando, agradeciendo, no sé, las principales palabras básicas que nosotros utilizamos en la escuela, dependiendo de la predominancia del grupo indígena. Así lo perfilamos, así estaba diseñado. Obviamente no fue el mejor, el documento más perfecto, pero hubo la intención. Y esperamos Hans, Selvita, esperamos y estamos atentos para colaborar con la implementación de los diseños. No va a haber documento perfecto, pero el asunto es que hay que dar el paso. Escúchenme, yo soy hijo putativo de Iquitos, de la región Loreto. Yo llevo ya 34 años viviendo en esta región. Ya tengo raíz acá en esta región. Entonces, escúchame, me incomoda que los arequipeños, que los tumbesinos, que los puneños, que los huanuqueños, que los que viven en el Callao, hasta ahora están sosteniendo su proyecto educativo regional. ¡Qué bacán! Los sanmartinenses se quedaron así, estancados en la implementación de su diseño curricular. Los ucayalinos se quedaron estancados, al igual que nosotros, los de Puerto Maldonado. Entonces, no interesa quién formule. Lo que interesa es que funcione. Y me callo aquí porque soy un lacayo. Hans. Se fue Hans. Hasta esta primera parte del conversatorio hemos entrado en la parte más administrativa, que fundamentalmente académica, porque queríamos un poco que esta experiencia se conozca a nivel nacional, porque lastimosamente los diseños curriculares en todo el país que se implementaron desde el 2007 hacia adelante, casi por eso la segunda pregunta estaba centrada en las políticas que se implementaban desde el Estado, y nos referíamos justamente al proyecto educativo nacional, ¿no? Y a partir del 2019 estuvimos enmarcados en un diseño curricular llamado DSN 2019, que se aprobó en noviembre, si no me equivoco, del 2008, ¿no? En esa discusión y en ese contexto hubieron un tema que me parece importante, porque ahora sí me gustaría entrar a la parte más medular del currículo. Hubo una discusión si es que el currículo era un plan de estudios, como lo concibe hasta la actualidad el Ministerio de Educación, o si el diseño curricular es un proyecto educativo. Desde esas dos miradas, algunas de las respuestas ya dan inclinan la balanza a la segunda definición, pero nos gustaría ya la discusión teórica desde adentro, porque en otras regiones
por ejemplo, como la de Puno, cuando se discutió el tema si era un plan o era un proyecto, justamente los puneños asumieron que no era un diseño curricular, era un proyecto curricular regional. Pero para la experiencia propiamente de Iquitos, nos gustaría saber, ¿el equipo de asesores concebía el currículo como plan de estudios o como un proyecto educativo? No sé, con cualquiera de los dos, Pedro, Eduardo, tienen ustedes la palabra. Permíteme, Hans. En realidad, la implementación de este cuerpo que orienta la educación regional, si va a contar con el financiamiento del gobierno regional, entonces en la nomenclatura tiene que estar pues tipificada como proyecto. ¿Por qué? Porque su implementación va a tener etapas, etapas de implementación, etapas de evaluación, etapas de monitoreo, etapas de reajuste. ¿Por qué? Porque si queremos transformar, entonces tiene que ser considerado como un proyecto especial. Es obvio que el ministerio como ente rector tendrá pues y tiene pues la misión de habernos encargado a partir de la Ley General de Educación del 2003, haber generado y establecido que el proyecto educativo regional debe servir como herramienta para planificar el desarrollo de las regiones. Entonces, sí pues, pero no así provee los recursos económicos. Por lo tanto, para que sea operativo, tiene que transferirse a los gobiernos regionales porque de allí va a salir el dinero y por lo tanto, para que salga el dinero, tiene que presentarse como un proyecto. Y ahí me callo. Pero Sí, Eduardo, si podrías sí. Sí, quiero fortalecer la idea que plantea el profesor Pedro respecto a lo que la línea matriz o la necesidad administrativa que tenía el proyecto educativo. Esa implementación en sus distintas etapas y fases, recuerdo, por ejemplo, una supervisión del Ministerio de Educación en las instalaciones del Gorel, donde condicionan, o más que condicionar, poner lineamientos. De repente nosotros éramos más, yo le diría más aliancistas, éramos puro corazón al momento de trabajar el diseño curricular. O sea, planteábamos las necesidades básicas, sí pues, pero venía el ministerio sin conocer la realidad. Por eso también es una, aquí yo tengo una percepción. A veces los especialistas y conocedores de la educación desde el ministerio son solamente de gabinetes. Ellos no conocen, por ejemplo, las necesidades que tiene una región respecto a su medio geográfico. Entonces, cuando nosotros planteamos esas líneas en estas etapas, simplemente que el ministerio nos observa y nos dice que esta forma de trabajarle al diseño curricular, no, habríamos que ser mucho más genéricos, no específicos, porque en el proyecto que nos planteaban, por ejemplo, le escuché a una especialista decir que el ministerio considera solamente la educación macro, grande, lo ve, pero no lo ve chiquito. A partir del trabajo regional, a través de las propuestas, entonces íbamos conociendo y viendo las necesidades que va a ir teniendo este proyecto en sus distintas etapas. Entonces, eso, cuando se plantea eso, sí, pues decían los técnicos del gobierno regional y decían, oye, pero el ministerio plantea eso y ustedes plantean esto, pero ¿de dónde va a salir? ¿Cuál va a ser el orden y el presupuesto para atender estas necesidades? Entonces, esa problemática ha tenido este diseño curricular. Esta problemática ha tenido este proyecto. Entonces, por eso nosotros como Pedro a veces en conversaciones de trabajo académico seguimos sosteniendo. ¿Qué pasó, Eduardo?
Se fue por un momentito, creo, la señal. No Sí, escuchamos pues. al maestro Eduardo. Eduardo, pero yo soy simpatizante de Sporting Cristal, no de Alianza. La región plantea el Sí, ministerio volvió el profesor Eduardo. para poder entender cuáles van a ser las necesidades diría, administrativas en la cual se va a sostener este proyecto. Hasta acá. Muchas gracias, maestro Eduardo. Entonces, a partir de la opinión de Pedro y la opinión de Eduardo, se puede responder una de las preguntas que nos han hecho algunos colegas por el chat, que nos plantean si la propuesta del currículo regional reemplazaba al currículo nacional o simplemente lo complementa. En ese sentido, la respuesta está clara, ¿no? El proyecto, el equipo de asesores consideraba el currículo como un proyecto, sin embargo, el ministerio lo reducía a un plan de estudios, pero la perspectiva que tenía el equipo de asesores entendía que esta necesitaba complementarla para darle una mirada desde la Amazonía a un proceso de cambios que se venían perfilando. Selva, puedes continuar con las siguientes preguntas. Muchas gracias. Hans, antes que pasemos a la siguiente. Hans, una precisión, sí, colega. Sí. Es que la gente del Ministerio de Educación, ¿sí? No siente, escúchame, no estoy diciendo que dejen de ser menos profesionales, no. Es que en los proyectos educativos que se plantean a partir del interior del país, lo hacemos porque creemos que va a resolver nuestros problemas. Por eso les digo a ustedes, a mí no me ha interesado ganar 2.000, 3.000 soles, no me ha interesado. A mí me ha interesado tener la oportunidad para colaborar con la transformación y el cambio de la región. Es verdad que mis amigos, los consultores de Lima, me decían, qué cojudo, disculpe la expresión, porque acá en Lima, acá en Lima es mínimo 15.000, 20.000. Bueno, pues son dos realidades muy diferentes, pero nosotros hemos creído, así como ha señalado mi amigo Eduardo, haciendo alusión a Alianza Lima, yo soy simpatizante Cristal, pero salió de nuestro corazón esta oportunidad, por eso es que no importó. Y así miramos nosotros. No tenemos esa mirada centralista que tiene el capitalino. Y eso es lo que marcó, entre otras cosas, la esencia de haber trabajado esta propuesta. Gracias. Selvita, muchas gracias, maestro Pedro. Sí, en realidad, claro, el diseño curricular regional como instrumento diversificable, abierto, flexible, orientado a la promoción de aprendizajes significativos y útiles. En este caso, ¿qué buscaba en este caso el diseño curricular regional de Loreto? Claro, buscaba contribuir a la formación integral de los ciudadanos en la región, pero ¿qué tipo de hombres y mujeres buscaba formar desde las instituciones educativas de educación básica regular? Maestro Eduardo. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, maestro. Sí. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta? Sí. En esa propuesta, de qué tipo de hombre queremos formar, de qué tipo de hombre o ciudadano amazónico queremos tener. Hemos discutido a través, pues, de un pensamiento holístico, que un hombre sensible con su Amazonía, sensible con el medio natural, sensible para sí mismo, que sea pues un hombre preparado en esa dinámica, con una capacidad de emprender a partir de lo que puede contar con los distintos instrumentos y elementos de su medio local. Por eso era importante cuando planteamos, por ejemplo, a través de un hito de una educación
inclusiva, de una educación emocional, de una educación intercultural, comprendiendo y valorando su entorno donde se encuentra, valorando a sus comunidades. En ese contexto, formar al tipo de ciudadano y hombre amazónico, teniendo en cuenta que nuestra región carece, pues, nuestra región amazónica y quiteña, carece de ciertos elementos productivos. No nos podemos comparar, por ejemplo, con otras regiones que sí tienen elementos potenciales de desarrollo. Nuestra región tiene una heterogeneidad territorial, ecológica. Sí, pues no podemos comparar, por ejemplo, nosotros hemos querido competir al mundo con nuestro producto bandera, que es el camu-camu. Sabemos que el camu-camu en nuestra región, hacer de un hombre amazónico, teniendo una educación regionalista, impulsor de los recursos. Sí, pues, pero no podíamos porque el camu-camu, pues, son plantas con ciertas variantes. Los que no conocen la Amazonía, es atemporal su producción. Y así podemos ir variando y mencionando, enumerando los distintos productos amazónicos. Por eso en esa sostenibilidad de desarrollo productivo, hemos ido viendo la falencia que tiene nuestra región. El tipo de hombre que queremos que sea, pues, un hombre impulsor, un hombre que le saque a nuestra Amazonía, sí, pues, habríamos que ir pensando también que hay que ver otras formas de desarrollar al hombre amazónico a partir de una educación básica, que tenga la necesidad de resolver sus propios problemas, de comprender y entender que es un hombre amazónico con sus necesidades, de comprender sus necesidades como persona que estamos devastando nuestra Amazonía, contaminando los ríos. Ese tipo de hombre, un hombre ecológico, un hombre comprometido con la ecología, un hombre comprometido con la conservación de la flora y fauna. Ya se nos están acabando nuestra fauna silvestre amazónica. He tenido la oportunidad de trabajar en la cuenca del río Napo y ver, pues, cómo estos jóvenes que no tienen conciencia de conservación del medio ambiente y van destruyendo. Ya te imaginas los que trabajan, pues, en las cabeceras de los ríos Napo, Putumayo y Avarí. Esos hombres, si no le formamos un hombre con conciencia ambiental y conservación de su medio, vamos a tener, lastimosamente, yo paro siendo un crítico en aula y diciendo que vamos a ser los actores comprometidos con la destrucción a través de la contaminación y otros elementos de nuestra Amazonía. Si no buscamos el cambio en la educación a través de un hombre comprometido con el medio ambiente. Hasta ahí nomás. Maestro Pedro, si de repente desea lo que nos plantea, lo que nos plantea Eduardo, un minuto, profesor Pedro, lo que nos plantea Eduardo tiene que ver con lo que plantea la teoría curricular de identificar las bases del currículo, es decir, el contexto económico, social, político, que permitan justificar las demandas, y en función a las demandas, el proyecto educativo, la oficina del proyecto educativo regional en Loreto planteó una etapa que Selva lo comentó, que era el análisis, sistematización de la información, que era el diagnóstico, ¿no?, de la realidad amazónica, que permitió plantear lo que el profesor Eduardo nos explica como el perfil del tipo de ciudadana a formar. Si bien esa mirada es importante, también es valioso reconocer que en un contexto en el que vivimos de modelos primarios portadores en la Amazonía fundamentalmente, donde el desarrollo solamente alcanza para procesos productivos simplemente de exportación y no de producción,
las limitaciones justamente que tienen estos modelos, estos modelos económicos, y que están vinculados al currículo de una u otra manera, porque al plantear el tipo de ciudadano, estamos planteando el proyecto de desarrollo sostenible para la región Loreto. Y ese modelo de desarrollo sostenible, si realmente se plantea a largo plazo desde una mirada de desarrollo sostenible, por lógica no coincide o no armoniza con un modelo primario exportador que es la que lastimosamente en la Amazonía y en todo el Perú fundamentalmente se desarrolla. En esa disyuntiva de plantear un tipo de ciudadano, es importante reconocer también que el diseño que se elabora en Loreto plantea parte de un diagnóstico y se ha hablado mucho sobre los hitos, las necesidades, las demandas, pero nos gustaría trasladarnos de las bases del currículo a los fundamentos. Y aquí quisiera preguntar sobre este tema. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Porque científicos, me refiero a los fundamentos filosóficos, fundamentos pedagógicos, fundamentos didácticos, sociológicos, epistemológicos, que fueron la base del diseño curricular regional en Loreto. Y pregunto esto porque el diseño curricular del 2008-2009 tiene una mirada clara. ¿Existen puntos de coincidencia o existen aportes a la mirada del Ministerio de Educación desde el punto de vista filosófico, epistemológico, sociológico, didáctico, ¿no? Para Pedro o para Eduardo, para cualquiera de ambos? Sí, permíteme, Hans. Sí. En principio, nos alegra, por ejemplo, que ustedes, laboratorio de políticas educativas, utilicen el término Icuayumita. Oye, fabuloso. Algo estamos haciendo por interculturalidad de manera práctica. Dos, es verdad que formar al hombre, al ciudadano amazónico integrado al mundo, por supuesto que tiene un principio epistemológico basado en la ciencia y la tecnología, que debe hacer que nuestros recursos logren transformarse. Es verdad que tiene un fundamento antropológico, porque recoge esta riqueza del hombre indígena, del hombre mestizo que ha venido y del hombre que vive en la gran ciudad, el hombre cosmopolita. Es verdad que sociológicamente, sí, hay que recoger la dinámica del ciudadano que vive en la ciudad, que vive en la ribera, que vive en zona de frontera, más el hombre indígena que considera que el mundo es su todo integrado. Es verdad que también tiene un fundamento pedagógico que debe partir de conocer su espacio inmediato para ir transformando, de tal manera que debemos tener un ciudadano que mira el mundo, pero que va llevando también así, con el pecho inflado, todo lo que significa su identidad, su sentimiento. Pero como les digo, quedó ahí inconcluso. Y esperamos pues que se pueda materializar lo que hoy en día estamos discutiendo en teoría. Profesor Eduardo, ¿algún aporte para poder pasar a otra pregunta? No, ese punto es el punto donde se va a sostener el proyecto educativo, ¿no? Los pensamientos filosóficos, el pensamiento pedagógico, es muy tácito qué cosa buscamos desde una perspectiva filosófica. El entender primero qué somos, quiénes somos y para qué somos. El pensamiento es bien claro desde la perspectiva de Perro. Entonces, ese pensamiento filosófico planteado ya en el proyecto
discutido a partir del hombre amazónico. Me acuerdo cuando estábamos todavía en las aulas universitarias, nuestro maestro querido Julio Lorte planteaba una necesidad de plantear una filosofía amazónica, porque ya el pensamiento occidental ha sido discutido. Ese pensamiento, esas ideas que en las aulas lo ha impartido un hombre de filosofía, que conocedor de muchas áreas, entonces se planteó en el diseño curricular. El pensamiento pedagógico, donde se animaba, por ejemplo, y llegábamos a discutir en el contexto el constructivismo y su palacea que tenía en el mundo y aplicado al contexto de América Latina y en la Amazonía específicamente. Eran discutidos esos contextos pedagógicos. El tema psicológico, la parte emocional, ya se había discutido, pero básicamente era construir un hombre amazónico a partir de su propio pensamiento, de un pensamiento, esa contradicción que se plantea, por ejemplo, que lo que tú dices. Ahora, pues, el IAP también jugó un papel importante, planteando, por ejemplo, un aporte importante que tuvo el IAP, por ejemplo, ya estaban diseñando los proyectos de concepción alternativo de sostenibilidad, por ejemplo. Ya no hay que acabar los peces y hay que criar los peces. Hay que saber cosechar, por ejemplo, los frutos de las palmas, como el aguaje, hay distintos productos que no hay que acabarle. Ese pensamiento de conservación al medio ambiente ya se había discutido, por ejemplo. Entonces, hoy, más que nunca, ese proyecto tuvo vigencia en el pensamiento. ¿De qué? Ahora, ¿de dónde consumimos, por ejemplo, el paiche, la gamitana, de piscigranja? ¿Producto de qué? De un proyecto que se generó para conservar el medio ambiente amazónico. Ya no tomar nuestros recursos de los ríos. Entonces, eso era un proyecto muy amplio y bonito, teniendo en cuenta el pensamiento de una filosofía de medio ambiente, de conservación de la Amazonía. Ahí nomás. ¿Ah? Muchas gracias, maestro Eduardo. Pasamos a la siguiente pregunta. Maestro Pedro Torrejón. ¿Cuáles fueron las principales características del diseño curricular de Loreto? ¿Cuáles son las coincidencias y también diferencias con el diseño nacional implementado por el Ministerio de Educación en el año 2009? Bien, Selvita, Hans, creo que la mayor fortaleza y la característica principal del diseño curricular diversificado de la región Loreto era que ponía especial énfasis, uno, en la identidad, en la interculturalidad y en la producción. Y el cuidado del ambiente. Son las 4 características que puedo yo recoger y reconocer del documento que hemos trabajado. Muchas gracias, maestro Pedro. Hans. Profesor Eduardo, ¿alguna respuesta o valoración suya para aportar a lo planteado por el profesor Pedro? Caso contrario, continuamos con las preguntas planteadas para el día de hoy. Ya, todo diseño curricular tiene que ejecutarse. Y nos gustaría saber, estimados amigos, si la propuesta si el diseño, si el currículo regional de educación básica de Loreto se implementó, si es correcta la afirmación de que este diseño se implementó, ¿cuáles fueron las fortalezas y las debilidades del proceso de implementación? De no haberse implementado, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que no permitieron la implementación en la región Loreto de esta propuesta? Hans, me hubiera gustado que se implemente. No se implementó.
terminó la gestión de Iván, 2014. Inició nuestro paisano yurimagüinos Fernando Meléndez. Y bueno, pues, por lo menos personalmente, no he vuelto a saber hasta haber recibido la invitación de ustedes que se han interesado en recoger la experiencia. No se logró. ¿Cuál es el tema? Es un tema que profesor Eduardo, ¿alguna valoración al respecto? ¿Cuál, de repente podríamos afinar ahí el tema de, además de los obstáculos políticos, qué otros obstáculos pueden haber generado que este proceso no se implemente? Porque no olvidemos que la reflexión de hoy tiene una importancia una importancia en el sentido de que queremos que los futuros, que las futuras políticas educativas en la región sean diseñadas recogiendo los aportes de atrás, valorando lo que está en el presente, pero también con una actitud de ecuménica, para llamarlo así, que permita que ésta logre su cometido y supere todos los errores del pasado, ¿no? Entonces, además de lo político, hubieron otros factores, o qué factores podrían haberse generado si es que se implementaba. Había un presupuesto, los maestros estaban preparados, habían recursos y materiales educativos para la implementación, o ese tema no fue contemplado en esta propuesta. Profesor Pedro, profesor Eduardo. Sí, Hans, permíteme. Selvita, Hans, permítame. El tema político fue el primer obstáculo en la planificación de la implementación. Para la implementación, sí, hubo todo un esquema, así como se les ha presentado a ustedes las diferentes etapas o fases del PER, también hubo así de dar lograr el presupuesto para ejecutar las acciones. Primero, elaborar material. Segundo, capacitar a los docentes. Y tercero, poner en práctica todo lo que hemos soñado. Sí hubo, pero no se logró concretizar. Así, fue una decisión, para mí, decisión política que nos está costando, sí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Pedro. Y pasamos a la siguiente pregunta. Maestro Eduardo, ¿qué tal está su señal? ¿Nos escucha? Profesor Eduardo. Y luego podría complementar también el maestro Pedro Torrejón. Además, a ver, disculpe, profesor Eduardo, maestro Eduardo, ¿nos alcanza a escuchar? Notamos que su audio está desactivado. Maestro Eduardo. Continúa, Selvita. Debe ser un problema climatológico en Loreto, como es típico y que nos genera a veces ese problema. Continuamos. Tu micrófono, Selva, está desactivado. Disculpen, sino que en estos momentos en la ciudad de Iquitos, bueno, estamos siendo partícipes, ¿no? Partícipes de una lluvia, como es usual, como es común en nuestra región. Quisiera, por favor, si el maestro Eduardo nos está escuchando, notamos que su micrófono está desactivado. Maestro Eduardo. Continúa, Selvita. Ya, o en todo caso al maestro Pedro. Ya, creo que ya nos alcanza a escuchar el maestro Eduardo. Maestro Eduardo, le hago la siguiente pregunta y luego podría complementar el maestro Pedro Torrejón. A más de 10 años del diseño de la propuesta del diseño curricular de Loreto, ¿cuál es el balance de la participación que ha tenido en este caso en la construcción del diseño curricular regional? Maestro, ¿nos podría brindar en este caso el balance en relación? Selvita, gracias. Gracias, Sí,
¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya, Sí, correcto. lo escuchamos, maestro. A 10 años de esta propuesta, creo que es importante los lineamientos alcanzados con en las distintas propuestas y que hayan tomado hoy se hayan tomado ya ese trabajo encaminado. Eso sí me gusta, que los distintos actores, constructores de los distintos proyectos educativos regional no hayan tomado pues como un obstáculo. Y a partir de esas propuestas, de esa línea de trabajo, haber tomado los aportes de ese diseño curricular para ir mejorando en sus distintas propuestas. Los 10 años se ha visto que ha habido una madurez de los distintos grupos sociales, llámese sindicatos, llámese sociedad civil, que han aportado. Y hoy podemos decir, aunque no es un término figurativo decir, ¿no? Pero que encontrar líneas matrices en el actual proyecto educativo regional que han tomado esas propuestas y que hoy vemos cristalizados en esto. Y eso nos satisface desde el punto de vista personal y de equipo colectivo, que los aportes de ese entonces, de hace 10 años atrás, han sido considerados para ser mejoradas esas propuestas en la actualidad. Y esperemos contar en algún momento, si cuentan con la necesidad de aportar a ese diseño y a la ejecución del proyecto educativo, estaremos llanos a trabajar y a seguir planteando las propuestas educativas. Profesor Pedro. Muchas gracias, maestro Eduardo. Maestro Pedro Emilio, ¿desea realizar algún comentario al respecto? Sí, verdad. Por favor. Estamos contentos de que continúe esto. Pero a 10 años de haber propuesto un currículo regional diversificado, y yo de verdad siento una espina atravesada en la garganta. ¿Por qué? Porque en la región Loreto, en Iquitos, habemos profesionales de excelencia, pero que bendita sea, por criterios políticos, a veces en la región Loreto no salimos a conquistar el mundo porque no queremos. Yo tengo esa amarga sensación de que es culpa de la población que ha elegido a las autoridades que de repente no tienen el compromiso como para transformar y cambiar la región a partir de un proyecto que se llama diseño curricular o como quiera llamárselo. A 10 años entonces nos hemos quedado estancados allí, pero esperamos que se vuelvan a retomar para estar en primera línea, ¿sí? En primera línea, acudiendo al llamado con nuestra capacidad técnica. Desde el 2019, con la gestión de Lisbán Ochoa, y fundamentalmente creo que con la gestión de Luis Pinedo, el profesor Luis Pinedo Piña, se creó un equipo impulsor del currículo regional en Loreto, a cargo del profesor Reiser Rengifo Cacique, creo que es director del colegio Simón Bolívar, que está al fondo de la Putumayo. En la actualidad está también Luis Pinedo como responsable del equipo, y me gustaría preguntarles, ¿no? Ya que ellos están conduciendo este equipo ahora con la nueva gestión, ¿qué aportes creen ustedes de lo que se ha planteado en el diseño curricular del 2013-2014 debería ser tomado y como viga maestra para el trabajo que vienen realizando ellos? Su opinión, profesor Pedro y profesor Eduardo. Bien, Hans, Selvita, permítanme. Uno,
reconocer que Lucho Pinedo, como militante de Fuerza Magisterial, no sé si le equivale la palabra hizo un cambio, los extremos le llaman, es un tránsfuga, pero es mi amigo. Y me complace de que en algún momento se han llevado y ha tenido la oportunidad de impulsar esto. Se espera que puedan utilizar los documentos que se han dejado allí en 2014, los analicen y a ver si los pueden tomar, pues. Lo importante, yo voy a insistir, Selvita, Hans, que no hay documento perfecto, pero sí se puede perfeccionar en la medida que se va implementando a partir del monitoreo, la evaluación para ir corrigiendo. Entonces, yo me considero un tipo muy práctico. Vamos haciendo que funcione, vamos experimentando, porque va a pasar muchos años creyendo encontrar y diseñar un documento perfecto. Perdón, un documento perfecto, y no hay documento perfecto. Si bueno, ya están de salida. Les hemos esperado 4 años más y no nos han llamado ni siquiera para preguntarnos, por lo menos en el esquema del plan del currículo, áreas del currículo. Se espera que nos convoquen en algún momento. Profesor Eduardo, usted como protagonista de ese diseño curricular del 2014, que se publicó en el 2014 como propuesta, ¿qué lecciones debemos tener como región, como autoridad? ¿Qué lecciones deben tener las autoridades, los asesores, los protagonistas en un proceso de construcción de un currículo regional? Gracias, Hans. ¿Qué lecciones? Yo básicamente voy a quedarme con una línea matriz. La línea de formación cultural. Me voy a quedar en ese marco, en ese cuadro. Si no somos capaces de formar a una sociedad culturalmente hablando, vamos a perdernos en el tiempo. El diseño curricular que ha impulsado el profesor Lucho, no le conozco, pero para mí es bueno, porque ha permitido cohesionar ideas, esas ideas que han estado flotando en algún momento y que en el diseño curricular anterior se quedó ahí. Me ha gustado que lo han fortalecido, lo han cohesionado. Yo no soy de la idea ni tampoco de la crítica de decir que ese documento está mal elaborado. No. No hay documento perfecto como lo plantea el profesor Torrejón. Y en ese marco cultural habríamos que ir aprendiendo que las gestiones que dejan no es un mal trabajo, sino que hay que mejorarlo en el proceso. A partir de esa enseñanza, yo creo que habríamos que ir manejando las distintas administraciones gubernamentales, y mucho más delicado es un proyecto educativo, que hay que manejarlo con pinza para poder fortalecerlo y aplicarlo para un buen resultado de una educación en la Amazonía. Profesor Pedro, ¿alguna idea complementaria a esta última parte? Reitero, estamos llanos a colaborar con lo poco que conocemos y hacer pues y hacer realidad el sueño pues de una región próspera, una región que cuida su ambiente, una región que tiene ciudadanos integrados al mundo, que hablan los idiomas originarios, que hablan los idiomas del mundo, que utilizan la tecnología para mejorar y generar el bienestar de la población. Muchas gracias, profesor Pedro. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Tuesta. A nombre del Laboratorio de Políticas Educativas, queremos
valorar el tiempo que ustedes nos han dado el día de hoy, porque estamos en un estudio de propuesta de lineamientos para el diseño curricular en la región Loreto. Y en ese marco estamos haciendo las entrevistas a nivel nacional. Estamos haciendo una revisión bibliográfica de todas las experiencias que existen y fundamentalmente desde la teoría curricular viendo si es que estas propuestas pueden ayudar o no a tres cosas, ¿no? Primero, a la formación integral de los estudiantes. Dos, a que la propuesta responda a un modelo de desarrollo sostenible de región que se exprese en el tipo de hombre y tipo de mujer a formar desde la escuela, y por qué no decir la necesidad de un maestro, de un tipo de maestro y maestra para formar a ese niño. Y tercero, que el currículo visto como un proyecto educativo pueda ayudar desde la formación inicial o desde la formación desde la primera infancia, pueda hacer de nuestra sociedad una nueva región, y que ésta pueda ser parte de procesos de cambios sustantivos importantes para el pueblo y la región Loreto. Solamente me queda, sin preámbulos, ceder la palabra a Selva para cerrar, ya que ella es parte del equipo de investigación también, y agradeciendo a Patricia, a la profesora Patricia Gadival. Gadival Guerrero, que es parte del equipo gerencial de este laboratorio, a Rafael Flores, que es miembro del equipo de investigación, a Gerald, que están detrás también de este proceso, a Aker Sima Flores, a Tanit Peña y al profesor Javier Panduro, que son parte del equipo de investigación que viene trabajando esta propuesta. Selvita, para cerrar tus palabras de cierre, y con esto concluimos este conversatorio. Sí, bueno, agradecer en este caso al doctor Pedro Emilio Torrejón Mori, y de igual modo al doctor Eduardo Tuesta Kumari por habernos en este caso brindado sus conocimientos, experiencias y sobre todo su tiempo. El Laboratorio de Políticas Educativas les hace un agradecimiento realmente, y bueno, ustedes en realidad vienen participando con nosotros de las diversas actividades que tenemos como laboratorio, y eso es bastante grato, el poder compartir nuestras experiencias y tratando en lo posible de mejorar, plantear propuestas que conlleven a una mejora de nuestro sistema educativo. Muchas gracias, maestros. Colegas. A ustedes, muchas gracias y éxitos. Igualmente, colegas. Igual, profesor Eduardo, profesor Emilio. Sí, de igual manera, Hans, agradecerles a ustedes, a todo su equipo y a este equipo de colaboradores que tienen, muy buenos profesionales. También agradecer a ustedes por esta gentileza en habernos invitado esta noche. Muchas gracias y muy buenas noches con todos los maestros y maestras de la región Loreto. Buenas noches. Buenas noches.